Ok, grupo B, los peróxidos. Los peróxidos son sustancias que presentan un enlace de oxígeno-oxígeno y contienen el oxígeno en estado de oxidación -1. Un peróxido está constituido por un metal o el hidrógeno con el grupo peróxido, que es este que le estoy sombreando aquí, y lo encuentran en la tabla de los iones monoatómicos en la página 11 de su guía didáctica. Entonces, las reglas para formular un peróxido son las siguientes. La 1. Colocar del lado izquierdo el metal del que se desee formular el peróxido, el cual tendrá número de oxidación positivo, y a continuación el símbolo del peróxido, que es O2 a la 2 menos. Regla número 2. Identificar si ambos números de oxidación pueden simplificarse. En el caso de que sea posible, debe realizarse la simplificación. Y la número 3. Indicar el número de átomos de cada elemento en el compuesto intercambiando o cruzando los números de oxidación sin el signo. Esto es, el número de oxidación del metal se coloca como subíndice del grupo peróxido y viceversa. Si el número de oxidación de alguno de los elementos resulta ser 1, no se coloca como subíndice. En el caso de que su índice otorgado al grupo peróxido sea diferente de 1, el peróxido debe colocarse entre paréntesis. ¿Cómo aplicamos esto? Con los ejemplos que ven aquí, en esta parte. Vamos a ver el número 1. Queremos formar ese compuesto. Combinamos el hidrógeno, uno positivo, con el peróxido. Me va a formar este compuesto que ven aquí, que se llama peróxido de hidrógeno. Como dato, este compuesto que les enseñé ahorita, peróxido de hidrógeno, es la fórmula química de lo que ustedes conocen como agua oxigenada, que es un antiséptico que se utiliza mucho y ustedes lo tienen en su casa o tienen acceso a él, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Simplemente vimos si se podían simplificar los números de oxidación. Vemos que el hidrógeno tiene 1 y el óxido -2. No se puede. Simplemente lo intercambiamos. El 2 del oxígeno pasó aquí, que es este que ven aquí. Y el 1 del hidrógeno pasó acá, acá, pero como los 1 no se colocan, no se puso, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. El magnesio más el peróxido. Ambos números de oxidación se pueden simplificar y por eso queda de esta manera, MgO2. Sencillo este caso. Y el número 3, tenemos el catión niquélico más el peróxido, ¿no? No se pueden simplificar los dos números de oxidación, por ende solo hago el entrecruzamiento de cargas y me queda de esta manera. Importante que cuando el número que va a acompañar al peróxido, cuando se entrecrucen las cargas, se coloque el peróxido entre paréntesis, como aquí, que eso lo dice aquí, ¿ve? Al final de la regla 3. Entonces vamos a la actividad 5, perdón, que es esta que ven aquí. Es súper corta, deben formular correctamente el peróxido que se formaría en los 3 ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ver las reglas para la nomenclatura de peróxidos. 1, igual que en los óxidos, identificar el número de oxidación del metal que va acompañando al peróxido. Recordemos que en los peróxidos el oxígeno tiene un número de oxidación -1. La número 2, en la nomenclatura tradicional, cuando el elemento solo tiene un número de oxidación, simplemente se coloca peróxido de seguido del nombre del elemento. Si el elemento tiene más de un número de oxidación, se utilizan los prefijos y sufijos hipo, oso, ico, per, ico, según el número de oxidación con el que actúe dicho elemento, y se elimina la sílaba de después de la palabra del peróxido. Es idéntico a la regla 2 a la regla de los óxidos, nada más que acá se cambia por la palabra peróxido, ¿no? La 3, en la nomenclatura stock se coloca peróxido seguido del nombre del elemento y el número de oxidación del elemento se coloca al final después de su nombre, encerrado entre paréntesis y en números romanos. Si el elemento solo posee un número de oxidación, el mismo no se debe indicar.
Y la regla 4, en la nomenclatura sistemática se leen los peróxidos como si fueran óxidos. En este caso, si existe un número fuera de paréntesis, debe multiplicarse con el 2 del ion peróxido. Ahora, en los ejemplos vamos a ver cómo aplicamos todo esto. Primer ejemplo, quiero formar el peróxido entre el ion litio y el ion peróxido, ¿no? Veo las cargas, veo que el litio tiene carga 1 positiva, esa es la valencia del litio en este caso. Hago el entrecruzamiento de cargas, me queda escrita de esta manera. Para la nomenclatura tradicional, empiezo con la palabra peróxido de litio. ¿Por qué lo escribí así? Porque el litio solo tiene un número de oxidación. Regla número 2. Ya sabiendo que el litio tiene un solo número de oxidación, en el stock también se escribiría peróxido de litio, idéntico. Y en la nomenclatura sistemática, aquí sí va a variar, bueno, ni tanto, no va a variar mucho. Empezaríamos escribiendo el elemento como di, porque aquí hay un 2, óxido, de, di, porque hay 2 litios, litio. Y lo ven aquí escrito, dióxido de dilitio. Vamos con el segundo ejemplo, que aquí vamos con el ion cuproso. El ion cuproso tiene número de oxidación 1 más. Entonces, hago el intercambio de cargas, me queda de esta manera. ¿Cómo se nombraría en el sistema tradicional? El cobre tiene 2 números de oxidación, 1 positivo y 2 positivo. Cuando el elemento tiene más de un número de oxidación, en el sistema tradicional se utilizan los prefijos hipo, oso, ico, per, ico. En este caso, los iones son cuproso y cúprico. Por eso aquí se denomina peróxido cuproso. En el sistema stock se denomina peróxido de, seguido del nombre del elemento, sería peróxido de cobre, y entre paréntesis el número de oxidación del metal, que ya se los dije antes aquí, que era 1 positivo, solo que aquí se escribe en números romanos, sería 1 en números romanos. Y a la hora de escribirlo en la nomenclatura sistemática, simplemente sería dióxido de dicobre, haciendo referencia a que hay 2 óxidos y 2 cobres. Vamos con el siguiente ejemplo, es el ion cúprico con el peróxido. Ambos números de oxidación se pueden simplificar, por lo que la escritura del compuesto me queda de esta manera. Nomenclatura tradicional, el cobre ya lo dije que tiene 2 números de oxidación, por ende se llama peróxido cúprico. Nomenclatura stock, se denomina peróxido de cobre, seguida de la valencia valencia o número de oxidación del catión, en este caso el cobre, que actúa como valencia 2 positiva, por eso aquí se escribe 2 en número romano. Y a la hora de la nomenclatura sistemática se nombraría dióxido de cobre. Y vamos al siguiente caso, que es el ion niquélico con el peróxido. No se pueden simplificar porque el níquel es 3 positivo, así que me quedaría de esta manera cuando intercambio las cargas. ¿Cómo se llamaría? Peróxido niquélico, porque el níquel tiene 2 números de oxidación, puede ser 2 positivo y 3 positivo. Entonces aquí estamos utilizando el prefijo y sufijo ico. La nomenclatura stock se nombra peróxido de, seguido del nombre del elemento sería peróxido de níquel, y entre paréntesis la valencia del catión, que en este caso sería 3, y se escribe el número romano, por eso aquí aparece este 3. Y en la nomenclatura sistemática, sencillo, multiplicamos el 3 de la fórmula de aquí, perdón, en la fórmula química multiplicamos el 3 por el 2, me quedaría 3 por 2, 6, por eso empieza hexaóxido de diníquel, haciendo énfasis en la cantidad exacta de cada uno de los elementos que compone el compuesto, ¿no?
Y el último ejemplo sería el ion plúmbico más el peróxido. Puedo simplificarlos entre 2. Aquí me quedaría 2 y aquí me quedaría 1. Por eso es que cuando intercambio las cargas me queda de esta forma. Entonces, nomenclatura tradicional se llamaría peróxido plúmbico. Nomenclatura stock, peróxido de plomo, entre paréntesis la valencia del plomo, que sería 4, que está aquí escrito en números romanos. Y a la hora de escribir la nomenclatura sistemática, multiplico estos dos números que ven aquí, igual que en el caso anterior. Sería 2 por 2, 4. Por eso se llama tetraóxido de plomo. Y esa sería la explicación para el tema de los peróxidos. En la siguiente página vamos a ver los ejemplos, unos ejemplos para la actividad 6, donde tienen que escribir la nomenclatura tradicional, stock y sistemática de cada uno de los peróxidos que les pongo allí como ejemplos, ¿no? Y eso sería todo.